Bueno, empezar a dar a conocer y poner en conocimiento para todos el aula virtual del Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, en el que estamos trabajando tanto tiempo, con el objetivo de crear una plataforma online que pueda acercar la formación a todos los psicólogos y las psicólogas de Castilla-La Mancha por la extensión que tenemos territoriales. Es para nosotros una gran alegría, y además, sobre todo, poderlo inaugurar con esta charla inicial que queremos que se convierta posteriormente en un curso, ¿no? Un curso, y sobre todo de esta relevancia, como ha sido pues los descubrimientos de la neurociencia, y sobre todo por parte de psicólogos, ¿no? En este sentido, pues es para nosotros importantísimo poder estar, y con mucha alegría, con la doctora Muñoz López, que es psicóloga, profesora del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de Medicina, y también con el doctor Richard Morris, catedrático de Neurociencias de la Universidad de Edimburgo. Ambos trabajan en el ámbito de la memoria episódica en animales y en humanos, en colaboración entre los laboratorios de neuroanatomía humana de esta universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Medicina, y del Centro de Neuroanatomía de Edimburgo. Y bueno, y van a hablarnos un poquito de todo el tema, sobre todo premiados en los premios Nobel de este año, que ha sido asignado a psicólogos por sus descubrimientos en ámbitos del cerebro, sobre todo en el hipocampo. Y bueno, pues para nosotros va a ser un placer poderlos escuchar y que puedan hablarnos de sus investigaciones. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir vuestro tiempo y vuestros conocimientos. Hola, soy Mónica Muñoz, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Medicina, y soy psicóloga. Y lo que os voy a presentar a continuación es la razón por la que los premios Nobel de Medicina y Fisiología de este año, 2014, recibieron su premio. Aquí en la primera diapositiva podemos ver en el centro a Edvard Moser, uno de los 3 premiados, y estamos yo y Richard Morris, que luego tendremos el placer de escucharle en unas palabras, el cual fue profesor de Edvard Moser, fue director de su estancia postdoctoral en la Universidad de Edimburgo. Entonces, el premio Nobel se concedió a 3 personas: John O'Keefe, de la University College London, en Londres, May-Britt Moser y Edvard Moser, que son matrimonio, y los 2 son noruegos y trabajan en Trondheim, en Noruega. Y cabe destacar que los 3 son psicólogos. ¿Por qué les han dado el premio Nobel? En el caso de John O'Keefe, aquí, junto con Lynn Nadel, un colega suyo de muchísimos años, que todavía sigue siendo colega no solamente de John O'Keefe, sino de toda la comunidad que ha estudiado el hipocampo, pues el hallazgo principal que descubrió John O'Keefe fue en 1971, en el cual pues había ciertas sospechas de que el hipocampo podría ser importante para la navegación en el espacio. Entonces, lo que se le ocurrió a John y a Lynn también, aunque Lynn es más teórico, pues colocar un electrodo, como veis aquí, en el hipocampo de la rata. Esto es un corte coronal a través del cerebro del roedor, de la rata, y aquí podemos ver la estructura más importante de lo que es este premio Nobel, de la que vamos a hablar hoy, que es el hipocampo. Entonces, ellos realizaron registros electrofisiológicos con electrodos de neuronas del área CA1, sobre todo del hipocampo, mientras el roedor se movía libremente en un espacio. En este caso era un espacio redondo, como veis aquí. Entonces, estas neuronas se registraban y además se registraba el comportamiento del roedor con una cámara en el techo. Entonces, lo que se descubrieron es que las respuestas de estas neuronas, esta superficie redondeada de aquí representa el suelo de donde está pues moviéndose libremente el animal, y responden específicamente a una de las localizaciones en el espacio. Es decir, una neurona registrada en el hipocampo va a responder preferentemente cuando el animal se localiza en esta zona. Está el animal moviéndose y solamente va a responder en esta región. Este hallazgo fue muy relevante y se publicó con O'Keefe y Dutrovsky en Brain Research en 1971. Junto con Lynn Nadel y otros investigadores como Richard Morris, que tenemos aquí con nosotros hoy, esta es otra descripción del setup. Estos 2 autores
publicaron un libro en 1978 titulado The Hippocampus as a Cognitive Map, el hipocampo como un mapa cognitivo, y que es un ensayo, el ensayo posiblemente más largo de la historia del estudio del hipocampo, uno de los ensayos más largos. Es un ensayo que recoge toda la bibliografía y todas las publicaciones hasta ese momento, incluidas las suyas y el hallazgo de estas neuronas de lugar que en inglés se llaman play cells. Y aquí pues está un setup más moderno. Desde 1971 la investigación en este área de play cells ha sido explosiva, expansiva, y hoy, tanto es así que hoy hay un libro, en el 2010 se publicó un libro que es de Hippocampus Book y es 10 veces más grande y 10 veces más grueso, con lo cual es un libro muy difícil de llevar en el tren para leer, a diferencia de este, que se puede leer mucho más fácil. Estos dos autores, entonces, John O'Keefe, que es el ganador del Premio Nobel del 2014 en Medicina y Fisiología, está aquí, y Lin, junto con él, pues fueron capaces de poner los hallazgos experimentales dentro de un cuerpo teórico para interpretarlos, ¿no? Entonces pusieron lo que es el hallazgo de las neuronas del lugar dentro de un contexto de cómo es la función del hipocampo y cuál es su función en la memoria. Y lo cierto es que desde su libro hasta nuestros días todavía no hemos resuelto el problema de cómo puede ser que una estructura comparta estas dos funciones. Por una parte, la navegación en el espacio y por otra parte, la memoria episódica. Es decir, esa memoria que nos permite recordar qué es lo que hemos hecho durante el día. Dos funciones muy diferentes, pero que dependen de la misma estructura. Así, pacientes con enfermedad de Alzheimer se pierden en el espacio, en las fases iniciales, mientras que también dejan de recordar, ¿no?, los eventos diarios. Entonces, todavía está pendiente, pero en este libro pues están los inicios de cómo se puede estudiar esto y por qué sabemos estas dos funciones, a través de pacientes, de estudios de lesiones en animales, etc. Entonces, estos dos autores, John O'Keefe y Lynn Nadel, son muy importantes. Los dos son catedráticos en sus universidades. Lynn está en Arizona, John O'Keefe está en Londres. Pero ambos comparten un profesor común, echando la vista atrás, que ha influenciado muchísimo a muchísimas generaciones de neurocientíficos y que es un psicólogo llamado Donald O. Hebb, que está aquí en la foto en blanco y negro porque es de 1950. Su trabajo, él murió pues, aproximadamente en los años 60, finales de los años 60, y su trabajo que tuvo mucha influencia en psicólogos y neurocientíficos se titula La organización del comportamiento. Es un libro que se publicó en 1959 y este era un profesor en McGill University, en Canadá, en Montreal. Y ambos fueron alumnos suyos, no solo ellos dos, sino otra profesora que se llama Brenda Milner, que está aquí. Hoy tiene ya 100 años, todavía va al laboratorio y da charlas, es una persona muy activa científicamente. Pues Brenda Milner trabajó con Donald O. Hebb y con otras personas de su entorno y descubrieron algo fundamental en el estudio de la historia de la memoria. De hecho, ella ha sido una de las candidatas que no ha recibido el premio Nobel, pero que lo merece igualmente. Entonces, esta neuropsicóloga lo que hizo fue trabajar con un neurocirujano que se llamaba Scoville y descubrieron el paciente HM, que es un paciente muy conocido y de hecho en cada charla de memoria y de neurociencia de la memoria siempre aparece este paciente. Y es un paciente que sufría una epilepsia intratable y médicamente con fármacos, entonces recibió una operación quirúrgica y aquí podemos ver su resonancia magnética. Esta es la del paciente HM, en la que esta resonancia magnética muestra la ausencia, ¿no?, de los lóbulos temporales mediales, ambos bilateralmente. Le hicieron una lesión de la parte rostral del hipocampo y de la amígdala y la corteza adyacente. Aquí tenemos un sujeto control para poder ver las estructuras. Aquí tenemos la amígdala y aquí tenemos el hipocampo y ambos pues fueron reseccionados. Aquí tenemos el dibujo original que se publicó en el artículo original en 1957 por Brenda Milner y Scoville, el neurocirujano y la neuropsicóloga, y lo relevante de este paciente fue que hasta entonces lo que se sabía del hipocampo era un poco pues que tiene que ver algo con la navegación. Ramón y Cajal, por supuesto, había dibujado todos los circuitos anatómicos del hipocampo y se suponía que se sospechaba cómo era el flujo de información dentro del hipocampo, pero no se sabía muy bien cuál era la función. De hecho, Ramón y Cajal lo llegó a llamar ganglio olfatorio. Entonces, este paciente fue una revolución porque a partir de entonces, inequívocamente, el hipocampo estaba interviniendo en la memoria. Este paciente, después de la operación, tuvo un síndrome amnésico global y no podía recordar
los eventos que le ocurrían día a día. Cada 20 minutos o cada media hora olvidaba qué es lo que había ocurrido. Era como despertarse de un sueño. Así lo han descrito otros pacientes con lesiones similares. Esto en 1957. Ahora, en el 2013, se publicó, este paciente murió, ya no se llama HM, sino que ya sabemos cómo se llama y quién fue. Se llama Henry Molaison, aquí tenemos una foto suya. Fue amnésico toda su vida y su cerebro fue donado para investigar. Aquí tenemos Brenda Milner, que es la que describió su amnesia, pero este paciente desde 1957 hasta el 2013 fue evaluado, estudiado con resonancias magnéticas, con evaluaciones de tipo neuropsicológico y nos ha enseñado muchísimo en lo que es entender la neuropsicología de la memoria. Entonces, aquí vemos una visión ventral de su cerebro, aquí está el tronco del encéfalo, aquí vemos el quiasma óptico con lo que es el diencéfalo o el hipotálamo, y aquí podemos ver cómo donde debería estar el lóbulo temporal medial, pues no está, hay un tejido destruido. Y aquí lo podemos ver en cortes coronales y en un corte axial también. Pero aquí tenemos más bien los cortes coronales y aquí las tinciones donde se ve que el hipocampo pues, ha desaparecido. Sobre todo la parte anterior, los 2 tercios anteriores del hipocampo y la amígdala. Y esto fue suficiente para producir el síndrome amnésico. Es importante saber. Entonces, ¿dónde está el hipocampo? Pues si en una visión medial del cerebro, aquí tenemos el cuerpo calloso y el tálamo, con el hipotálamo aquí y el quiasma óptico, toda esta región de aquí es la formación del hipocampo. Aquí tendríamos la corteza entorrinal y periamigdalina y por aquí tenemos toda la corteza parahipocámpica. Esta estructura es fundamental para el buen funcionamiento tanto de la navegación como de la memoria episódica. Y aquí lo tenemos aumentado. Esta es la parte más anterior, que es la que se extirpó en el paciente HM. Entonces aquí tenemos el uncus del hipocampo, que incluye en la parte interior, que no la podemos ver desde la superficie, la amígdala a este nivel, y el resto sería el hipocampo, desde aquí hasta por la parte posterior, y la corteza entorrinal se puede ver aquí con sus verrugas características, y más atrás pues la corteza periorrinal y parahipocámpica posterior. ¿Qué ocurre? Pues que para entender la neuroanatomía de la memoria en humanos, pues hemos tenido que recurrir siempre a otras especies, a los primates y a los roedores, ¿no? Entonces es muy importante mantener en mente cuáles son las diferencias entre ambos. Entonces aquí tenemos un cerebro humano y aquí tenemos un cerebro de macaco y el peso de un cerebro humano es así como 1,5 kilos, mientras que el cerebro del macaco son 120 gramos. A pesar de eso, las técnicas que hoy en día utilizamos para estudiar la neuroanatomía son invasivas y han de ser utilizadas en animales, con lo cual quería enseñaros un poco en qué se parecen y en qué se diferencian las especies. Entonces aquí tenemos una visión lateral del cerebro humano, con la fisura de Silvio aquí, y el cerebelo, el tronco del encéfalo, y aquí tenemos una visión lateral del rhesus, de macaco rhesus, que es un mono que se utiliza muy comúnmente en investigación de comportamiento y también de anatomía. Perdón. En esta parte tenemos un corte coronal, una sección coronal, más o menos a este nivel del cerebro humano y más o menos a este nivel del macaco, donde se puede apreciar la diferencia de tamaño, sobre todo. Entonces vemos que el cerebro del macaco, a pesar de tener las estructuras muy similares a las del humano, ocupa o tiene el tamaño del lóbulo temporal humano, prácticamente. O sea que si lo pusiésemos, sin embargo, si lo pusiésemos a la misma magnificación y en una tinción o un color similar, pues vemos cómo son extremadamente parecidos, ¿no? Tenemos aquí el hipocampo, aquí tenemos el núcleo geniculado lateral, perdón, aquí tenemos el núcleo geniculado lateral en los dos, en el rhesus y en el humano, el tálamo en ambos, y la corteza cerebral que, pues como podéis observar, tiene muchísimas más circunvoluciones en el humano que en el macaco. Pero todavía, pues las estructuras fundamentales para la memoria los macacos también la tienen. No solo en los macacos, este es el cerebro humano con el hipocampo y subáreas que se mantienen en el macaco, sino también en el roedor. Estas estructuras además son filogenéticamente muy arcaicas y hasta en el erizo se pueden observar. Pero en los premios Nobel de este año se han dado en el cerebro del roedor. Entonces, ha habido muchísimos trabajos de muchísimos neurocientíficos que han estado detrás del conocimiento de la neuroanatomía a través del macaco, como decía antes, y del roedor.
Aquí tenemos a Ricardo Insausti, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y aquí tenemos Wendy Suzuki en la New York University, David Amaral, UC Davis, y ellos y también yo he participado en lo que es el estudio de la neuroanatomía de las cortezas que constituyen la corteza temporal medial. Aquí en amarillo tenemos el hipocampo. Entonces estas cortezas se comunican con el hipocampo. Y Menno Witter, ahora en Norway, donde se encuentran los premios Nobel de este año, Mae-Britt y Edvard Moser, es el que ha estudiado con más profundidad las conexiones entre estas áreas de la corteza temporal medial y el hipocampo, sobre todo en el roedor. También ha hecho parte de su trabajo en el macaco, pero sobre todo en el roedor. Este profesor trabajaba hace como 10 años en la Universidad Libre de Ámsterdam y se fue a Noruega para colaborar y trabajar con Edvard y Mae-Britt. Y fue el que les sugirió: ¿por qué no registráis en la corteza entorrinal? Y luego os diré por qué fue importante esa idea. Porque ahora lo veremos. Esa corteza entorrinal, que es la que me va a dar pie a hablar de los siguientes premios Nobel, se encuentra aquí. Esta es la corteza entorrinal humana. Aquí tenemos la corteza entorrinal en el macaco y la corteza entorrinal en la rata. Aquí tenemos un trabajo de Ricardo Insausti de anatomía comparada entre estas tres especies, la rata, el macaco y el humano. Entonces aquí vemos la corteza entorrinal cómo cambia su estructura, ¿no?, cortical, pero se mantienen estas tres especies. Los premios Nobel de este año, de Edvard y Mae-Britt Moser, han registrado en la corteza entorrinal, mientras que John O'Keefe ha registrado en el hipocampo, como veíamos antes. Entonces, del descubrimiento de John O'Keefe, de las neuronas del lugar que veíamos antes, se han pasado al gran descubrimiento de lo que se denominan las células grid, las grid cells, que son células que responden de una forma muy especial. A diferencia de las células del lugar, estas neuronas, cuando se le pone al animal, como veíamos antes, a navegar en un espacio nuevo, lo que hacen es responder. Una misma neurona responde a diferentes localizaciones de este animal, moviéndose en el espacio, con la particularidad de que estas respuestas son equidistantes. Por eso se llaman grid cells, como en red. Responden de una forma equidistante. Es como si mapeasen el espacio en un sistema de coordenadas. Entonces tenemos un animal moviéndose, ¿no?, en un espacio libre, y las neuronas responden en localizaciones constantes. Cada una neurona tiene este patrón de respuestas que vemos aquí, ¿no? O sea que una neurona, al moverse, imaginar un animal moviéndose por este espacio, una neurona respondería aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y esto es un patrón en hexágonos. Eso es lo que lo hacía misterioso, que la corteza entorrinal, que va a enviar proyecciones a la formación del hipocampo, al resto de la formación del hipocampo, donde se codifican una neurona codifica un único lugar, mientras que en la corteza entorrinal una neurona codifica muchos lugares. Luego ya se han encontrado incluso neuronas que responden a los bordes de la localización espacial, neuronas que responden a la dirección de la cabeza. Entonces, Edvard y Mae-Britt Moser, en la fotografía, con un setup similar, he utilizado el mismo diagrama, pero obviamente en el siglo XXI los setups son muchísimos, los setups experimentales para hacer registros son muchísimo más poderosos y más modernos, pero básicamente es igual. Al roedor se le deja en un espacio libre y es con un electrodo que registra la actividad de una neurona o de 40 o de 100 o de 400 incluso neuronas en la corteza entorrinal. Se puede registrar la actividad de estas neuronas. Entonces, al animal se le coloca un electrodo que se registra la actividad. El electrodo se sitúa esta vez en la corteza entorrinal y al mismo tiempo se registra la actividad del animal. Y estas son las respuestas de una neurona individual en la corteza entorrinal a los distintos
puntos en el espacio. Lo sorprendente de este hallazgo fue que estas respuestas, Lo sorprendente de este hallazgo fue que estas respuestas de una única neurona eran equidistantes en el espacio. Es como si la neurona estuviese mapeando cada uno de los puntos de estas coordenadas del espacio en la corteza entorrinal. Y esto es lo que ha dado lugar a que en los periódicos se le llamase el GPS interno, porque en cada momento una neurona de la corteza entorrinal sabe en qué punto del espacio estamos. Y esta información se la envía al hipocampo, donde se codifica más específicamente el lugar. Estas neuronas, que se denominan grid cells, no solo se han encontrado en roedores, sino que también ya se han encontrado en primates. Este es un estudio publicado por Elizabeth Buffalo en Washington University, que fue colega mío cuando trabajábamos en Washington, y Neil Burgess en Londres, que es colaborador de John O'Keefe, las ha encontrado también en humanos, en estudios de resonancia magnético-funcional, en el que utilizaban un laberinto virtual. Y se ha visto pues, que la actividad en la corteza entorrinal responde a un patrón similar a la del roedor y a la del primate. Pero hay mucha gente que ha estado trabajando durante todos estos años, desde que se descubrieron las play cells en 1971 hasta que se descubrieron las grid cells allá por el 1997. Y, un momento, Richard, las grid cells were discovered in 2004. Desde que se descubrieron en 1971 las play cells hasta que se descubrieron las grid cells en el 2004, ha habido muchísimo trabajo, y durante ese tiempo ha dado lugar pues, a este libro, el libro del hipocampo, The Hippocampus Book, que es un manual, básicamente, en el que hay capítulos. Hay 5 personas implicadas en la creación de este libro. Está John O'Keefe, el ganador del premio Nobel, está David Amaral, que es un neuroanatomista, colaborador nuestro de aquí de la facultad también, está Richard Morris y este es Adrian, ahí está Tim Bliss, que también es uno de los colaboradores del libro, y una persona que también debería ser merecedora del premio Nobel, ya que descubrió un fenómeno muy importante denominado long time potentiation, o potenciación a largo plazo, que ha sido pues, un fenómeno fisiológico que ha servido como modelo fisiológico sináptico para estudiar el almacenamiento de la información a nivel sináptico. Entonces, estos son personas, y ahora vamos a dar paso a que hable un momento, nos cuente Richard Morris su impresión acerca de los premios Nobel del 2014, que tiene una relación pues, muy, muy íntima con ellos, incluido John O'Keefe. Y entonces, Richard, si quieres decir tú algo antes de que acabe. Pues tenemos con nosotros a Richard Morris. Tenemos el placer de contar hoy con nosotros con Richard Morris, el que es pues, compañero de trabajo y amigo desde hace pues, unos 30 o 40 años de John O'Keefe, y además director de la estancia postdoctoral de Ed Barr y Mae Britt en su laboratorio de neurociencia cognitiva de la Universidad de Edimburgo. Richard, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría preguntarte, primero lo voy a hacer en español, me gustaría preguntarte cuál es tu impresión o cómo resumirías tú el premio Nobel del 2014 que está tan cerca. De hecho, tú eres uno de los merecedores del premio Nobel, y eso me gustaría que nos dieses un resumen, una impresión. So, Richard, thank you very much for being with us. I would like you to give us your impressions on what do you think is the essence of the Nobel Prize of this year, 2014, given that they are having you've been so close to them. Gracias. Perdóneme, necesito hablar en inglés, ¿sí? So, yes, I have been close to all 3 of them. They're 3 great friends and 3 fantastic scientists. And they have, over many years, not only worked very hard, but sometimes in the face of opposition from people who questioned what they were doing and why they were doing it. So it's very exciting to see the
the award of this prize for people who've stuck with their ideas through that. Dice que son 3 grandes amigos y 3 grandes científicos que han sido capaces de tener sus ideas y estar muy apegados a ellas y defenderlas durante toda su carrera, a pesar de tener a muchísima gente en contra. A tener mucha gente en contra, de tener mucha competitividad y mucha competición con otros grupos, y que han sido capaces siempre de mantener sus ideas y sus proyectos y sus experimentos en marcha. 2 things I would like to emphasize. The first is that John O'Keefe began working at his science at the beginning of the cognitive revolution in psychology. And that's important because until that time, so many people in psychology had been influenced by behaviorism, by ideas about classical and instrumental conditioning. But at the beginning of the cognitive revolution, in which the work you described by Brenda Milner on patients with amnesic deficits and other discoveries completely changed the way in which we might think about behavior and its relationship to the brain. And I think John was one of the people who first appreciated that and realized that in addition to studying behavior, which was very important, the psychological element, it would be valuable to put an electrode in the brain and see what the cells were doing. And through his work and the work of others, they found the place cells, and then the grid cells, and then the direction cells, and in that way put together the idea of a kind of map of space in which our behavior happens, our thinking happens, our memory happens. So I think it's a really fantastic set of discoveries, but they began at the time when you had this major change in psychology. John O'Keefe fue un psicólogo que trabajó en neurociencias en el momento en el que estaba ocurriendo en psicología la revolución de la psicología cognitiva. Entonces fue muy importante en este contexto porque había una corriente muy fuerte conductivista y dentro de la corriente cognitivista él fue uno de los científicos que dijo: tenemos que estudiar lo que ocurre dentro del cerebro a través de implantar electrodos y ver qué es lo que ocurre. En ese momento también estaban las descripciones de pacientes amnésicos, como las de Brenda Milner que hemos visto antes, y dentro de esta revolución de la psicología cognitiva fue muy importante descubrir que al introducir electrodos dentro del cerebro podíamos estudiar el comportamiento. Y en este caso, pues el comportamiento al descubrir las place cells, las células del lugar, o las grid cells, las células también llamadas de rejilla en español, esto ha supuesto un descubrimiento muy importante para lo que es la psicología cognitiva, el procesamiento de la información espacial, el procesamiento de la memoria, etc. And I think the second point I would like to make is that just as John was at the beginning of a revolution 40 years ago, maybe there's a new revolution happening now, and that is the need to understand the circuits in the brain and how all the different cells are connected together, and that those connections are part of what makes it possible for us to have the various different brain functions that we possess. And there are millions and millions of neurons in the brain, and we're not going to understand the brain just by studying each of those cells in isolation. We have to understand how one neuron's connected to another, and other neurons are connected to others. And so what's really important about this prize is there's an appreciation that different cells do different things, but that they're connected in networks, which we need to understand. And so we begin with a cognitive revolution 40 years ago in psychology, and now what we're adding in is an anatomical revolution, a recognition that psychology needs anatomy as well in order to really work out how structure and function go together. Dice que no solamente es importante estudiar cuál es la función de una neurona individual, sino que es muy importante estudiar las redes neuronales.
para poder comprender las funciones cognitivas, ¿no? Entonces tenemos muchísimas funciones cognitivas que van a depender de diferentes redes neuronales, y esas redes neuronales, así como ha sido la revolución de la psicología cognitiva hace 40 años, hoy estamos delante de la revolución de la neuroanatomía. Entonces es muy importante hoy unir o entender la neuroanatomía de las funciones cognitivas para entender cuál es la naturaleza de las mismas. Poner en conjunto lo que es la función cognitiva y la estructura neuroanatómica que está subyaciendo a ella. Es muy importante para entenderlo. A pesar de todos los capítulos del libro del hipocampo, hay muchísimas cuestiones todavía por responder. Y una de ellas, funcionalmente, es cómo se consolida la memoria a largo plazo. Y anatómicamente es cómo ocurre eso anatómicamente, cómo funcionan y cuáles son exactamente las interacciones anatómico-funcionales entre el hipocampo y la corteza cerebral. Ha habido muchísimas teorías y aquí tenemos representados 2 o 3 de ellos, sobre todo Larry Squire en California y Mort Miskin en Washington, D.C. Han formulado hipótesis acerca de cómo se consolida la información en la memoria anatómicamente a través de las conexiones de las redes neuronales que se establecen entre el hipocampo, la corteza parahipocámpica y las áreas de asociación de la corteza cerebral, pero todavía desconocemos los mecanismos a través de los cuales estas interacciones pueden subyacer a la consolidación de la memoria. Y aquí Tim Bliss es el descubridor, también en 1973, de la potenciación a largo plazo, propuso que la memoria a largo plazo, de hecho esto sería la traducción fisiológica de las hipótesis del psicólogo canadiense que hablábamos antes, Donald O'Hebb, en el que se supone que la memoria a largo plazo es el cambio morfológico de las neuronas, ¿no? que tiene lugar. No solamente es un cambio morfológico, pero también es un cambio fisiológico. Entonces, lo que hacen es que neuronas que disparan juntas a la vez se fortalecen esas conexiones cada vez más. Y Tim Bliss describió la potenciación a largo plazo como un mecanismo que sería el mediador de este proceso. Entonces, por un lado tenemos este mecanismo fisiológico que se ha estudiado sobre todo en el hipocampo, y por otro lado tenemos la interacción córtico-hipocampal. Y todavía queda por unir estas dos hipótesis, muy importante. Entonces, pues años de investigación en el futuro para tratar de responder a esto. El conocer todos los mecanismos y la funcionalidad del hipocampo es fundamental para poder desarrollar terapias específicas para los problemas específicos que afectan a estas estructuras, bien sean hipoxia perinatal y problemas de memoria a largo plazo en la edad más tardía, bien sea Alzheimer, otro tipo de demencias que afectan a la consolidación en la memoria. Semántica, por ejemplo, la demencia semántica. Entonces es muy importante conocer cuál es la estructura anatómica, la estructura neuroquímica y neurofisiológica y cognitiva, para poder, a través de todos estos niveles de análisis, actuar sobre un síndrome. Muy importante. Y finalmente, pues tuve el placer de asistir a la ceremonia de los premios Nobel y aquí podemos ver a John O'Keefe dando su charla y está hablando precisamente del paciente HM. Aquí vemos a Mae Britt, que es uno de los noruegas, es noruega, y está hablando también no solamente sobre las células de rejilla o grid cells, sino también de cómo el hipocampo es importante en roedores para la memoria. Y aquí tenemos a Edvard Moser, que está aquí celebrándolo con todos nosotros en la Sociedad de Neurociencias, que también habló sobre las grid cells. Aquí tenemos a Richard Morris, que está hoy presente con nosotros. A sus hombros lleva a Adrian Morris, que es nuestro niño común. Y aquí está Lynn Nadel, que es el teórico que siempre ha estado trabajando con John O'Keefe en las células del lugar. Y son pues grandes amigos, grandes científicos, y además son considerados un poco los hippies de la neurociencia, porque tienen muchísimos amigos. Siempre se han estado invitando unos a otros, yendo a los laboratorios, organizando meetings, y ha sido una colaboración siempre muy productiva, como podéis ver. Entonces, para terminar, me gustaría presentaros o decir que se pueden ver las charlas de los premios Nobel, no solamente de medicina y fisiología, sino de literatura, de química, de todos los premios Nobel, en la página web de los premios Nobel. Entonces me gustaría destacar y indicaros o invitaros a ver la charla de Mae Britt Moser,
que es una de las mujeres que ha recibido el premio Nobel, que junto con Brenda Milner pues, ha sido una de las mujeres más conocidas dentro del ámbito de la investigación en la memoria. Y por eso, porque es una neurocientífica y mujer, pues me gustaría además invitaros a ver su charla, que es muy interesante, no solamente desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista artístico. Y aquí, en la parte de abajo de la diapositiva, tenemos el link a su charla y además pues eso da pie al resto de las charlas de los premios Nobel, tanto de este año como de años anteriores. Esta es Maebrit Moser, que pues va a hablar en su charla, que dura 50 minutos, no vamos a ver los 50 minutos aquí, pero en su charla va a hablar de el hipocampo y la memoria de reconocimiento. And you've seen me dancing, so I'm not going to dance now on the stage, but you know how happy we were that we got this prize and that we are allowed to be here and that you can stay here for so many hours and listen to us. That's fantastic. So the title of my talk is The Great Cells, Places and Memory. Surprise. Músicos noruegos de jazz que han utilizado su investigación para inspirarse y crear el videoclip que vamos a ver a continuación. Dice, por favor, quedaos en vuestros asientos y ved esta película tan bonita. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer colaborar con el Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha. Que sirva esta charla no solamente para informar sobre cuál ha sido el hallazgo de los premios Nobel de Medicina, que se puede ver mucho más en detalle en las charlas en la página web, sino también para animar a todos aquellos psicólogos, neuropsicólogos, psicólogos infantiles, psicólogos geriatras, para animarles a hacer investigación y para colaborar con investigadores que estamos aquí o fuera de aquí y que siempre requiere, todo el trabajo de investigación siempre requiere una aproximación multidisciplinar. Y muchas gracias por vuestra atención. Un saludo para nuestros colegas psicólogos y psicólogas de Castilla-La Mancha.